Me llamo Eusebio. No sé si ese nombre te dice algo, pero a mí me recuerda a mi padre, un hombre de rostro duro y corazón de roble que murió sin que yo pudiera decirle que lo perdonaba. Desde entonces, arrastro el peso de las palabras no dichas, y tal vez por eso decidí romper el silencio ahora. Quiero contar lo que ocurrió, no para que me tengan lástima, sino para que alguien allá afuera, tal vez tú, entienda que incluso cuando nos arrancan la raíz, uno puede volver a florecer. Viví en la misma casa por más de 40 años. Era una casita modesta, construida con mis manos y las de mi difunta esposa, Iridia. Cada ladrillo tenía su historia, y cada grieta hablaba de nuestras discusiones, de nuestras reconciliaciones, de los cumpleaños de nuestros hijos, y de los días en que el silencio pesaba más que las palabras. Iridia falleció hace 7 años. Desde entonces, la casa dejó de sonar a vida y se convirtió en una especie de museo del recuerdo, pero seguía siendo mía. Era lo único que tenía. Mi hijo mayor, Nahuel, se había ido a los 20 años, sin decir adiós. Se metió en líos, malas compañías, deudas. Yo hice lo que pude, vendí herramientas, empeñé el anillo de bodas de Iridia, todo para sacarlo de un agujero tras otro. Pero nunca recibí ni un gracias, ni siquiera una disculpa. No lo necesitaba, o al menos eso me repetía. Un día cualquiera, que ahora parece tan lejano como la juventud, Nahuel apareció en la puerta. Tenía la misma mirada dura que su abuelo, pero sin el brillo de la responsabilidad. Venía con una maleta en una mano, y con otra persona en la otra. Una mujer joven, con el maquillaje mal puesto, y una sonrisa que no le alcanzaba a los ojos. La presentó como Diana. Yo no dije nada. Abrí la puerta y los dejé pasar. Así soy. Así fui siempre. Durante los primeros días intenté hacerme invisible. Cedí mi habitación principal para que ellos durmieran más cómodos, y me instalé en el cuarto donde solía guardar los libros viejos. No me molestó. No me quejé. Cocinaba, barría, y por las noches escribía cartas que nunca envié, a Iridia, contándole que nuestro hijo había vuelto. Pero no fue un regreso. Fue una invasión. Poco a poco comenzaron a cambiar cosas. Primero, Nahuel sugirió que vendiéramos unos muebles viejos para hacer espacio. Luego, Diana trajo plantas artificiales que reemplazaron a las macetas de Iridia. Y un día simplemente lo dijo. Papá, creo que deberías pensar en mudarte. Necesitamos privacidad. Ya no es tu casa solo, ¿entiendes? No respondí. No porque no entendiera, sino porque si abría la boca el dolor iba a salirme en forma de grito. Me limité a asentir. Me encerré esa noche en mi cuartito, donde las paredes se hicieron más pequeñas, y lloré como no lloraba desde que enterré a Iridia. Pero no por mí. Lloré por el niño que llevé en brazos, por el muchacho al que le enseñé a armar una cometa, por el hijo que ya no me reconocía como su padre, sino como un estorbo. Al día siguiente, comencé a empacar. No porque tuviera a dónde ir, sino porque no me quedaba otra opción. Nahuel no usó violencia, pero el abandono también tiene formas suaves de doler. A veces la traición no grita, solo susurra detrás de una sonrisa forzada. Salí con una maleta en la mano, igual que él cuando se fue años atrás. Pero yo no tenía a nadie esperándome. Caminé sin rumbo hasta que me senté en una banca del parque, donde solíamos pasear con Iridia. El aire era frío, pero no tanto como el silencio que había dejado atrás. Me temblaban las manos, pero no era por el clima. Era por la rabia contenida, por la tristeza acumulada, por la vergüenza de haber criado a alguien que había olvidado de dónde venía. Fue entonces que algo dentro de mí hizo clic, porque mientras me envolvía la desesperación, una parte de mí, una parte vieja, resistente, casi extinguida, susurró: no estás vencido, Eusebio. Estás vivo, y mientras estés vivo, puedes hacer algo. Ese fue el primer día de mi plan. Un plan silencioso. Un plan que no buscaba venganza, sino justicia. Porque a veces, la redención no viene de gritar verdades, sino de demostrar en silencio quién eres realmente. Dormí en el parque durante 3 noches. 3. No muchas, pero suficientes para que la dignidad se arrugara como mi abrigo viejo bajo la espalda. Había algo cruel en la forma en que el cielo nocturno parecía indiferente,
como si las estrellas me miraran con la misma frialdad con la que mi hijo me dijo, ya no es tu casa solo. Cada noche recordaba el rostro de Iridia. ¿Qué me dirías tú, mujer mía, si me vieras así? ¿Qué hubieras hecho tú si te hubieran echado de tu propia vida? La gente pasaba, algunos me ofrecían pan, otros simplemente evitaban mi mirada. Yo no pedía nada. Solo me sentaba como si estuviera esperando que algo me encontrara. Y me encontró, aunque no de la forma que imaginaba. Una madrugada, justo cuando el rocío empezaba a morderme los huesos, un hombre se me acercó. Llevaba un gorro raído, y olía a tabaco barato y a tristeza. Me dijo que se llamaba León, y que conocía un albergue donde daban cama y sopa caliente. Pero hay que tener más que hambre para entrar allí, me advirtió con una sonrisa quebrada. Hay que haber perdido algo de uno mismo. Acepté. No porque creyera que ahí empezaba mi redención, sino porque el frío estaba ganando. Caminamos durante 15 minutos por calles que jamás había pisado, aunque estaban en mi misma ciudad. Me sentí extranjero, invisible. El albergue estaba en un edificio viejo, de ladrillo húmedo, con una cruz blanca pintada en la entrada. Refugio San Amaro, decía un cartel oxidado. Dentro, el olor a sopa era real, pero también el de cuerpos sin pasado, con nombres olvidados. Me asignaron una cama en el fondo, cerca del baño. Tenía un colchón delgado, pero al menos era horizontal. Dormí esa noche como si me hubieran devuelto el derecho a existir. Durante los días siguientes, me hice parte de esa pequeña comunidad de sombras. Hombres derrotados, mujeres con historias que no se atrevían a contar en voz alta. Pero también encontré allí algo más. Dignidad entre ruinas. Algunos compartían lo poco que tenían, otros contaban chistes malos como si fueran oro. Y lentamente, empecé a escuchar. A ver, a entender que yo no era el único al que habían olvidado. Un día, mientras ayudaba en la cocina, conocí a Donato, un viejo de mirada viva, que hablaba poco, pero miraba mucho. Me observó en silencio por varios días, hasta que una tarde, mientras lavábamos platos, me dijo, «Tú no estás aquí para rendirte, Eusebio. Tú viniste a planear algo. ¿Qué es?» Me sorprendió. No se lo había contado a nadie, pero algo en él era como si pudiera leerme por dentro. «Mi hijo me echó de casa para vivir con su novia», le dije. Las palabras dolían al salir, pero al mismo tiempo liberaban algo de su peso. «¿Y vas a quedarte aquí lamiéndote las heridas?», preguntó sin suavidad. «No», respondí, y por primera vez en días lo sentí con fuerza. «No». Donato me sonrió con esa expresión de los que han caído 1000 veces y aprendido en cada una. Me propuso algo, ayudar en la pequeña carpintería del albergue. Me explicó que fabricaban marcos, sillas sencillas, y que algunas tiendas de segunda mano los compraban. «Tus manos aún sirven, ¿no?», dijo, señalando las mías. «Las de un hombre que levantó una casa con amor pueden levantar algo nuevo». Acepté. Empecé a ir todos los días al taller. Al principio mis dedos temblaban torpes, pero el olor a madera, la rutina de medir, cortar, lijar, fue trayéndome de vuelta. Me sentí útil, me sentí vivo. Recordé quién fui. No solo el padre abandonado, no solo el viejo en la banca, sino el hombre que creó algo de la nada. Eso nadie me lo podía quitar. Pasaron las semanas. Cada silla que terminaba, cada marco que entregábamos, era como una pieza de mí que se reconstruía. Ganaba unos centavos, no mucho, pero me servían para algo importante: comprar un pequeño cuaderno. En él, comencé a escribir. No poesía, no diarios de tristeza. No, comencé a diseñar, a esbozar, con la tinta temblorosa de un viejo que no olvida, un plan que no buscaba venganza, sino restitución, un plan silencioso, paciente, pero poderoso. Porque mientras ellos vivían en mi casa creyendo que me habían sacado de su historia, yo estaba escribiendo el final de la mía. No se trataba de castigar a mi hijo. Créeme, ya bastante castigo es vivir sin saber quién eres realmente. Lo que yo quería era algo más profundo. Quería que se viera obligado a mirarse en un espejo, uno de esos que no deforman, que no halagan, que no mienten, y para eso necesitaba reconstruirme desde las cenizas, no para gritar venganza,
sino para caminar erguido cuando llegara el momento de volver a cruzarnos. Las ideas comenzaron a brotar en ese cuaderno como si alguien las dictara desde otro mundo. Tal vez era Iridia, desde donde fuera que estuviera, guiándome como lo hacía cuando nos perdíamos en carretera. Escribí cada paso con detalle, sin rabia, sin prisa. Lo primero que comprendí era que necesitaba recuperar un mínimo de poder legal sobre lo que me habían arrebatado, la casa. Sí, estaba a nombre de ambos, Iridia y yo. Pero en su muerte, yo me había olvidado de hacer los trámites de sucesión correctamente. Fue ese descuido lo que permitió a Nahuel actuar con tanta impunidad. En su mente, si no estaba mi nombre en un papel, entonces no tenía voz, no tenía derecho, y ahí estaba mi oportunidad. Donato me presentó a una señora que trabajaba como voluntaria legal en el refugio. Se llamaba Amaranta. Tenía unos ojos grises que no pedían permiso, y una voz tan suave que hacía doler las verdades. Le conté mi historia en una sola tarde, y al terminar, ella me miró largo rato antes de decir: «Esto no va a ser fácil, Eusebio, pero sí es posible. Y si tú estás dispuesto a resistir, yo te ayudo». Con su guía, iniciamos el proceso legal para reclamar mi parte de la propiedad. No podía echarlos de inmediato, todavía, pero podía dejar constancia de mi existencia. Puse todo en marcha. Papeles, firmas, testigos. Cada trámite era una pequeña victoria silenciosa. Nadie lo sabía excepto Amaranta y Donato. Pero el plan no era solo recuperar mi casa, era algo más profundo. Quería que Nahuel entendiera, no con golpes, sino con verdades. Así que empecé a escribirle una carta. Cada noche, después de trabajar en el taller, me sentaba bajo una luz amarilla en el comedor común del refugio y escribía. No era una carta de reproches, era una carta de memoria. Le conté de la primera vez que lo cargué, de cómo lloró cuando se cayó de la bicicleta, de la vez que vendí mi colección de sellos para pagarle una operación dental. Le hablé de su madre, de cómo se le llenaban los ojos de orgullo cuando hablaba de él. Le narré nuestra historia no como excusa, sino como espejo. A esa carta le sumé algo más: copias de fotos antiguas, dibujos que él hizo de niño, incluso un pequeño colgante que su madre había guardado con su nombre. Todo eso lo fui empacando en un sobre, que guardé como si fuera una bomba silenciosa, porque sabía que el verdadero plan no era echarlo, era hacerlo recordar. Mientras tanto, en el albergue, mi reputación crecía. Los nuevos llegaban y escuchaban hablar de don Eusebio, el del taller. Empecé a enseñar a otros, chicos jóvenes que venían con las manos temblorosas del miedo. Les enseñaba a clavar sin partir la madera, a medir 2 veces antes de cortar, pero también les enseñaba a respirar, a detenerse antes de destruirlo todo. No me sentía importante, me sentía útil, que es más profundo. Un día, un muchacho de nombre Melchor, que apenas pasaba los 20, se me acercó con los ojos rojos y me dijo: «Gracias, don Eusebio. Usted es el primer adulto que no me mira con desprecio». No supe qué decir. Solo le toqué el hombro, pero por dentro, una parte de mí sanó. Y entonces lo decidí. Antes de intentar recuperar la casa, quería construir algo nuevo. No una casa de ladrillos, sino una de esperanza. Con Donato y Amaranta, organizamos un pequeño taller comunitario. Conseguimos donaciones, vendimos algunas piezas, e incluso nos ofrecieron un rincón en un mercado popular para exponer lo que hacíamos. La gente se detenía, compraba, preguntaba quiénes éramos, y yo respondía: somos los que fueron olvidados, pero no derrotados. Cuando todo estuvo listo, cuando el cuaderno se llenó y la carta fue sellada, supe que era hora, no de regresar como víctima, sino de volver como la voz que nunca se apagó. No fue fácil caminar hacia la casa. Mis piernas, endurecidas por la carpintería y la vida, temblaban igual, no de miedo, sino de memoria. Cada calle, cada árbol, cada farol, me hablaba en susurros del pasado. Cuando doblé la última esquina y la fachada apareció a lo lejos, sentí una punzada en el pecho. Habían pintado la puerta de otro color, un verde chillón, distinto al azul apagado que Iridia adoraba. Las macetas de sus rosas ya no estaban. En su lugar,
Habían puesto una alfombra de bienvenida barata con la palabra love deshilachada. Una ironía brutal. Respiré hondo. Llevaba mi cuaderno bajo el brazo, y en el bolsillo interior del abrigo, el sobre con la carta, las fotos, y ese colgante oxidado. No planeaba entrar. No planeaba gritar. Solo necesitaba cerrar un ciclo. Golpeé 2 veces. Me abrió ella. Diana. Con una expresión de incomodidad inmediata. No dijo nada. Solo entrecerró los ojos como si intentara recordar de qué me conocía. Después de un segundo que pareció eterno, llamó. Nahuel, ¿es tú? No terminó la frase. No se atrevió a decir padre. Él apareció desde la cocina, descalzo, con un trapo al hombro. Cuando me vio, se congeló. Pude ver en sus ojos el primer temblor. No porque me temiera, sino porque no sabía qué esperaba yo de él. Yo tampoco lo sabía del todo. Vengo a entregarte algo, le dije. Extendí el sobre. ¿Qué es esto? Preguntó, sin mover los pies. Historia. Respondí con calma. Se acercó, lo tomó, sin invitarme a pasar. No esperaba que lo hiciera, pero sí noté cómo miró hacia el interior, como si temiera que la mujer escuchara lo que contenía ese sobre, como si algo en su conciencia despertara. No vengo a reclamar nada, le dije antes de que cerrara. Ya lo estoy recuperando todo por otras vías. Esto es solo para ti. No con ella, léelo solo, no por pena, sino por respeto. Cerró la puerta sin responder, no con violencia, no con frialdad. Fue torpeza, como quien no sabe cómo actuar cuando el pasado llama y uno ya decoró la casa para el olvido. Yo me quedé allí unos segundos, no por él, sino por mí. Respiré ese aire de viejo hogar, y por primera vez no me sentí despojado. Me sentí en paz. Esa noche, volví al refugio. Mis compañeros estaban reunidos armando un pedido grande de sillas para un restaurante que nos había contratado. Me ofrecieron sopa y me preguntaron cómo fue. Les respondí con una sola palabra. Hecho. No hacía falta más. Pasaron 3 días. En el tercero, al amanecer, alguien golpeó la reja del refugio. Era Amaranta quien me despertó, preocupada. Bajé al patio y allí estaba él. Nahuel. Solo. Sin su chaqueta cara, sin su novia. Tenía los ojos hinchados y el sobre arrugado en la mano. ¿Puedo hablar contigo?, dijo. No le respondí con palabras. Lo miré y asentí. Caminamos hasta una banca cercana, donde el sol apenas rozaba los muros húmedos. Se sentó con el peso de alguien que por fin acepta que no sabe nada. Leí todo. Empezó. No una vez, 4 veces. No recordaba muchas cosas, o quizá no quería. Calló un rato. Sus manos jugaban con el colgante de su nombre, el que su madre había guardado durante años. Ella, Diana, no entendió por qué me afectó tanto. Se burló. Me dijo que eras un manipulador, que los viejos siempre dramatizan, y entonces supe que no podía quedarme con alguien que no respetara mi raíz, que no te respetara a ti, ni a mamá. Sentí una punzada, no por lo que dijo Diana, sino por lo que él había comenzado a ver. No vengo a pedirte que vuelvas, continuó. Sé que he perdido ese derecho, pero quiero que sepas que me equivoqué, que creí que la vida era avanzar quitando estorbos. Y recién ahora entiendo que uno avanza solo cuando honra lo que lo hizo posible. Guardó silencio. ¿Por qué me diste esto ahora, papá? Lo miré. Mis ojos ya no tenían lágrimas, pero mi alma sí tenía voz, porque ya estás lo suficientemente grande para entenderlo y para cargarlo. No antes. No cuando solo hubieras respondido con desprecio. Él asintió. En ese gesto, vi por fin al niño que leía mis cuentos, al adolescente que temía decepcionarme. Y también vi al hombre quebrado, buscando volver a ser hijo. Nos abrazamos. No fue un abrazo emotivo, de película. Fue uno torpe, corto, pero real, como esos abrazos que uno da cuando no necesita perdón, sino presencia. No volví a casa ese día, ni el siguiente, porque yo ya estaba en casa. Después de aquel encuentro no regresé a ver a Nahuel por un tiempo, no porque le guardara rencor, sino porque sabía que necesitaba vivir con el peso de lo que había recordado. A veces, las palabras que despiertan el alma no deben ser interrumpidas por la prisa del perdón. Deben quedarse ahí, latiendo, hasta que generen raíces.
Volví a mi rutina con más fuerza. El taller del refugio había crecido. Nos llegaban pedidos constantes, y ya no éramos solo un grupo de desamparados, como la gente solía llamarnos, sino una pequeña cooperativa con nombre propio, Manos del Silencio. Fue idea de Donato, porque desde el silencio también se puede construir algo que grite dignidad, decía. El mercado nos abrió más puertas. Un periodista local nos hizo una nota, y un grupo de estudiantes de arquitectura vino a aprender técnicas con nosotros. Imagínate, jóvenes universitarios, aprendiendo de los que en teoría ya no teníamos nada que enseñar. Recuerdo que una tarde, uno de esos chicos, Emilio, creo que se llamaba, se me acercó mientras yo mostraba cómo encajar 2 piezas sin clavos. ¿Cómo hace para que encaje tan justo, señor Eusebio?, preguntó admirado. Paciencia, hijo, le dije, y aceptar que la madera, como la vida, tiene vetas que uno no ve al principio. Si la fuerzas, se quiebra. Si la entiendes, se adapta. El muchacho sonrió, como si acabara de entender algo más que carpintería. Y yo sentí que algo en mí también se acomodaba. Mientras tanto, Amaranta me avisaba del avance legal. La sucesión de Iridia se había resuelto a mi favor. Tenía la mitad de la casa. Y legalmente podía iniciar una acción para recuperar la otra parte, o al menos, negociar su uso. Pero no lo hice. No quería volver a vivir allí. Aquella casa, aunque había sido mi templo, ya no tenía el espíritu de Iridia. Y yo no quería pelear por un espacio físico. Quería recuperar algo más valioso, mi historia. Entonces tomé una decisión. Le pedí a Amaranta que redactara un documento de cesión. Mi parte de la casa se la cedería a Nahuel, con una condición, que convirtiera el lugar en un espacio de memoria, que mantuviera un rincón para su madre, que nunca borrara lo que fuimos, y que, si algún día tenía hijos, les contara la historia completa, no la versión cómoda, la real. Ella me miró con asombro, como si no pudiera creer que yo quisiera dejar ir todo. ¿Estás seguro, Eusebio?, me preguntó. Después de todo, más que nunca, le respondí, porque el perdón no se hereda, se enseña. Y yo quiero enseñarle a mi hijo que no todo se repara con ladrillos. Le dejé el documento firmado, junto con otro sobre. Dentro, una copia del primer cuaderno, y uno nuevo, lleno de planos para una casa de retiro digna, ideas para talleres en otros barrios, y un mensaje. No repitas la historia, transfórmala. Un mes después, recibí una carta de Nahuel, escrita a mano, sin errores ni tachones. Me decía que estaba cumpliendo mi petición, que había transformado el cuarto principal en una pequeña sala de lectura, con fotos de Iridia, y que había empezado a contar su historia a los chicos del vecindario. Me confesó que lloraba mucho, pero que esas lágrimas eran distintas. Siento que ahora sí soy padre, papá, escribió. Al terminar de leer, cerré los ojos, y por primera vez, en muchos años, sentí que el ciclo estaba completo. No regresé a vivir con él. Tampoco volví a pisar esa casa, porque entendí algo que me costó toda una vida aprender. No se necesita volver al mismo lugar para sanar. Solo se necesita entender que el lugar estaba dentro de uno, todo el tiempo. Con el paso de los días, me volví un hombre más silencioso, pero no más triste. Había una paz rara en mí, como la que sienten los árboles cuando ya no temen perder sus hojas. Sabía que lo que alguna vez me dolió tanto, la traición de mi hijo, el desarraigo, la indiferencia, ya no tenía poder sobre mí. Lo había mirado de frente, lo había abrazado, y lo había soltado. Una tarde de domingo, Donato y yo nos sentamos en la terraza del refugio, mirando cómo los chicos nuevos lijaban unas repisas. El sol caía sobre el tejado como una bendición tibia, y él me pasó una taza de café fuerte. ¿Alguna vez pensaste que todo esto vendría después de que te echaran?, me preguntó con su sonrisa arrugada. No, le dije, pero tampoco pensé que yo sobreviviría a eso. Él rió bajo, y agregó, a veces lo mejor que puede pasarte es que te obliguen a empezar desde donde duele. Ahí es donde uno descubre de qué está hecho. Tenía razón. En el fondo, había algo en mi historia que ya no quería olvidar, sino honrar. Me convertí en un anciano con propósito. En lugar de vivir del pasado,
Decidí sembrar algo para el futuro. Donato y yo impulsamos un proyecto para transformar parte del refugio en una escuela de oficios para jóvenes que habían salido del sistema de adopción sin rumbo. Lo llamamos la Casa de Nadie, porque todos los que llegaban allí eran justamente eso, de nadie, hasta que encontraban un lugar donde ser de sí mismos. La gente del barrio empezó a colaborar. Algunos donaban herramientas, otros madera. Incluso vinieron artistas callejeros a pintar murales en las paredes externas. En uno de ellos aparezco yo, con mis gafas y mi cuaderno. Nunca me sentí tan orgulloso de ser retratado. Pero lo más importante ocurrió un martes, cuando llegó un niño de unos 12 años, delgado, de ojos grandes y llenos de miedo. Lo acompañaba una mujer del servicio social. Se llamaba Aliel. No hablaba casi nada. Se sentaba solo, lejos de los demás, con la espalda encorvada y la mirada baja. Me recordaba tanto a mí cuando llegué, que no pude evitar acercarme. ¿Te gusta la madera?, le pregunté mostrándole una tabla lisa. Él alzó los ojos. Me miró sin decir palabra, pero asintió. Le di una lija. Le enseñé a usarla sin romper el material, y durante horas, él no paró. Solo lijaba, respirando al ritmo de la madera, hasta que de pronto me dijo, mi papá me dejó. Dijo que yo era un error. El silencio entre nosotros se volvió espeso. Yo no supe qué decir de inmediato, así que solo lo miré, y le respondí con lo único que tenía certeza. Yo también fui dejado, hijo. Pero no eras un error. Ninguno de nosotros lo es. Él volvió a lijar, pero lo hizo con otro ritmo, como si las palabras hubieran suavizado algo en su alma. A partir de ese día, Aliel no faltó una sola tarde. Se volvió hábil, rápido, curioso. Hacía preguntas, proponía ideas. Donato decía que tenía alma de constructor, y yo sentía que el ciclo seguía, que la historia de alguna manera se estaba reescribiendo. Un año después de haber sido echado de mi casa, el diario local publicó un reportaje sobre la Casa de Nadie. Hablaron de nuestros talleres, de los chicos, del arte en las paredes, y del viejo que había empezado todo con un cuaderno y una carta. Nahuel lo leyó. Me escribió al día siguiente. No sabía que habías hecho tanto, papá, me decía. Me cuesta explicar lo que siento, pero te admiro, y me gustaría ayudar. Le respondí con una sola frase. Entonces ayuda a alguien que no puedas devolverle nada. Ese fue nuestro nuevo pacto. No de padre a hijo, sino de hombre a hombre. A veces, cuando cierro los ojos, puedo oler la madera vieja de la casita donde terminé después de que me echaran. Un olor que parece mezcla de historia, abandono y algo de esperanza rota. La casa estaba destartalada, las paredes con grietas que parecían contar los años que yo llevaba ahí dentro, sin darme cuenta de que también me estaba desmoronando. Recuerdo ese viejo sillón que conseguí en una feria. Estaba desgastado, con el relleno saliendo por una costura, pero para mí era un trono. Me sentaba en él con un mate tibio, mirando las sombras que la tarde proyectaba sobre las paredes. Allí, entre el silencio y el polvo, empecé a escribir. No sabía bien qué escribir, solo sabía que debía hacerlo. Era como si cada palabra fuera una piedra para reconstruirme, ladrillo a ladrillo. Mi mano temblaba al principio. La letra era torpe, como si nunca hubiera tenido la intención de contarme a mí mismo lo que sentía. Pero con cada línea, la tinta fue afilando la verdad que llevaba dentro. Escribí sobre la primera vez que mi hijo me pidió dinero, y yo lo di sin preguntar, pensando que eso arreglaría todo. Sobre la vez que me lo encontré en la calle, perdido y sin rumbo, y le ofrecí un techo aunque sabía que la casa no era su hogar. Sobre aquella noche en la que él me miró sin verme, y yo me volví invisible. Escribir me permitió viajar al pasado sin miedo. Recordé el día en que mi esposa, Enara, me miró llorar en silencio porque sabía que la vida nos había quitado más de lo que nos daba. No te dejes quebrar, Elías, me decía con su voz suave que podía romper montañas. Y yo, que era fuerte para el mundo, aprendí que la verdadera fuerza está en reconocer el dolor. Hubo una noche especialmente fría, cuando recibí una llamada inesperada. Era él, Nahuel, con la voz temblorosa y la culpa en cada palabra. Papá, he estado pensando en lo que hice, me dijo.
No supe valorar todo lo que me diste, ni el amor que jamás supe pedir. No supe qué responder. Mis manos se aferraron al teléfono como si fuera un salvavidas. Por primera vez sentí que detrás de la coraza había un hijo que aún buscaba un padre, pero también entendí que las palabras no borran años de silencios, que la redención no es un regalo, sino una conquista. Por eso seguí escribiendo, cartas que no enviaba, poemas que hablaban de la distancia y el arrepentimiento, relatos donde me desnudaba sin temor. Una de esas cartas decía, espero que leas esto cuando estés listo para mirarte sin miedo. Que sepas que no guardo rencor, sino que deseo que nunca olvides que un padre, aunque roto, siempre te espera con las manos abiertas. El blog que abrí, llamado La Voz del Sillón, se volvió un refugio, no solo para mí, sino para otros que habían sentido el frío de ser expulsados de sus propias vidas. Personas que, como yo, necesitaban un espacio donde su dolor no fuera silencio ni vergüenza, sino voz y memoria. Recibí mensajes de hombres y mujeres, jóvenes y viejos, que me agradecían por no haberme quedado callado. Historias que me enseñaban que el abandono duele, pero también que puede transformar. Un día, una joven llamada Valeria me escribió. Su padre la había echado por decidir vivir con otra mujer. Ella me contó que después de leer mi historia, había encontrado la fuerza para reconciliarse con su familia y reconstruir su propia vida. Esas palabras me llegaron al alma. Entendí que mi dolor tenía un propósito que trascendía mi historia personal. Poco a poco, empecé a encontrar mi lugar en el mundo, no como el hombre despojado, sino como el hombre que decidió levantarse. Ya no era el viejo que vivía del pasado, sino el abuelo que enseñaba en el refugio, el amigo que escuchaba sin juzgar, el escritor que transformaba lágrimas en palabras. Pensé en mi hijo, en la casa que alguna vez fue nuestro hogar. No anhelaba volver, pero deseaba que él supiera que la verdadera casa está en la memoria y en el amor que dejamos. Una tarde, mientras enseñaba a un grupo de jóvenes a trabajar la madera, uno de ellos me preguntó, «Don Elías, ¿cómo hace para seguir adelante cuando todo parece perdido?» Miré sus ojos curiosos y respondí con la única verdad que conocía. Porque aprendí que aunque te echen de casa, nadie puede echarte de ti mismo. Y mientras tengas voz, tienes poder para escribir un nuevo capítulo. Esa noche, al volver al refugio, escribí mi última carta para Nahuel. La guardé en un sobre con tinta y esperanza. No era una carta de reproches, sino una invitación a volver a encontrarse, a sanar, porque después de tanto abandono, entendí que la redención no siempre viene con palabras grandes ni actos espectaculares. A veces llega en el silencio compartido, en la paciencia de quien espera y en la fuerza de quien decide perdonar, incluso cuando el otro no sabe cómo pedirlo. La vida tiene una forma peculiar de sorprendernos justo cuando creemos que todo está perdido. Después de semanas sin saber nada de Nahuel, el silencio se volvió insoportable. Era como un espacio vacío dentro de mí, un eco constante de preguntas sin respuestas. Cada día me levantaba con la esperanza, y también con el miedo, de que él apareciera, o que al menos, de alguna manera, su ausencia dejara de doler. El refugio se convirtió en mi refugio, el taller en mi santuario. Enseñaba a los jóvenes a trabajar la madera, a encontrar un propósito cuando parecía que el mundo les había cerrado las puertas. Pero cada noche, cuando las luces se apagaban y la soledad me abrazaba, volvía a sentir ese vacío, esa herida abierta que el tiempo no lograba cerrar, hasta que un día, cuando el sol apenas empezaba a ocultarse, la puerta del refugio se abrió con un crujido familiar. No hubo música dramática, ni palabras grandilocuentes, solo la figura de Nahuel, más delgado, con el rostro cansado y los ojos que buscaban algo que no podía nombrar. «Papá», dijo con voz temblorosa, casi un susurro, «necesito verte. Por favor». Sentí un torbellino de emociones. La rabia, el dolor, el amor y la esperanza se mezclaban en un caos dentro de mí. Por un momento, dudé, pero luego, recordé las cartas, las palabras no enviadas, el silencio que había decidido romper. Lo invité a entrar sin decir nada. Nos sentamos en el taller,
rodeados por el olor de la madera y el eco de los martillos y sierras que resonaban a lo lejos. Él evitaba mi mirada. Sus manos temblaban mientras jugaba con un pequeño pedazo de madera que había encontrado en el suelo. He leído todas tus cartas, comenzó con dificultad. No sabía cuánto dolor llevabas dentro, ni que yo había sido quien lo causó. Lo miré con calma y le respondí, no se trata de culpas, Nahuel. Se trata de entender que lo que rompimos aún puede repararse, si ambos queremos. El silencio nos envolvió. Parecía que el tiempo se había detenido en ese pequeño taller. Él finalmente levantó la vista, y vi en sus ojos al hombre que había estado oculto detrás del hijo distante y arrogante. Un hombre cansado, quebrado, pero con la voluntad de sanar. Quiero enmendar todo, papá, dijo con sinceridad. Quiero aprender a ser tu hijo, si me lo permites. Mi corazón se apretó, pero no por duda, sino por la emoción contenida de tantos años. Le respondí, la redención no es un regalo, Nahuel, es un camino. Podemos empezar hoy, si ambos queremos. A partir de ese día, comenzó un proceso lento y profundo. No fue una reconciliación inmediata ni un olvido del pasado, sino un trabajo constante lleno de conversaciones difíciles, lágrimas compartidas y silencios que decían más que 1000 palabras. Nos sentábamos en el taller, en la plaza o incluso en el viejo porche del refugio, hablando del padre, del hijo y de la madre que nos unió y separó. En una de esas conversaciones, Nahuel me confesó, nunca supe cómo pedir perdón. Tenía miedo de ser rechazado otra vez. Lo miré y le dije, el perdón empieza cuando reconoces que necesitas sanar y tienes el valor para hacerlo. Poco a poco, las palabras dejaron de ser armas y se convirtieron en puentes. Las heridas, aunque aún visibles, empezaron a cicatrizar con cada encuentro, con cada gesto de cariño torpe pero sincero. Nos reíamos por las cosas simples, compartíamos recuerdos y planeábamos un futuro donde la familia no fuera una palabra rota, sino un lazo renovado. Un día, mientras le enseñaba a lijar una pieza, me miró y dijo, gracias, papá, por no rendirte, por esperar. Sentí que esas palabras eran un premio más valioso que cualquier reconciliación formal, porque después de tanto abandono y dolor, había nacido una nueva esperanza, una que no borraba el pasado, pero sí prometía un futuro diferente, y aunque la herida nunca desapareció por completo, la cicatriz se volvió un símbolo de supervivencia y amor, de un vínculo que a pesar de todo nunca se rompió del todo. Han pasado años desde aquel encuentro que parecía improbable. A veces me pregunto qué habría sido de mí si no hubiera tenido la fuerza para escribir, para esperar, para creer en la redención. La vida me enseñó que no siempre el tiempo cura. A veces, es la decisión consciente de sanar lo que abre la puerta a la paz. Mirando atrás comprendo que el abandono, la traición y la indiferencia son heridas que pueden destruir, sí, pero también son pruebas que enseñan la profundidad de nuestro corazón. No es fácil ser quien ha sido echado, quien ha sido olvidado, pero tampoco es fácil ser quien tuvo que pedir perdón, quien tuvo que reconstruir lo que rompió. Lo que aprendí es que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de paciencia. No es ausencia de dolor, sino la voluntad de caminar juntos a pesar de él. Y sobre todo, que el perdón no es un regalo para quien lo recibe, sino una liberación para quien lo ofrece. Hoy, cuando me siento en mi viejo sillón, ya no siento el peso del pasado, sino la fuerza de la historia que escribí. Esa historia que me enseñó a ser hombre, padre y abuelo, pero sobre todo a ser un ser humano que nunca dejó de creer en el poder de la segunda oportunidad. Porque esa es la verdad que quiero compartir contigo, que me escuchas desde el otro lado. No importa cuán profunda sea la herida, ni cuántas veces te hayan cerrado la puerta. Siempre existe un camino para volver a abrirla. Siempre hay un lugar para reconstruir el hogar, aunque ese hogar ya no sea una casa, sino el corazón. Así que si alguna vez te sientes abandonado, traicionado o solo, recuerda, dentro de ti está la fuerza para escribir un nuevo capítulo. Y no estás solo. La redención, la justicia silenciosa y la paz comienzan cuando decides levantarte y mirar hacia adelante. Gracias por acompañarme en esta historia. Espero que encuentres en ella una chispa que ilumine tu propio camino.
No olvides dejar tu comentario, compartir este video y suscribirte para que juntos sigamos descubriendo historias que sanan el alma. Hasta la próxima.